El tema central de esta clase serán algunos aspectos vinculados a cómo el cerebro produce el proceso de la lectura, pero en particular, obviamente la lectura comienza inicialmente con una serie de procesos visuales. Nos interesa remarcar solamente los dos más particulares. En primer lugar, como vemos en esta transparencia, independientemente del tamaño de las letras que tenemos a la vista, tanto en el texto superior como en el texto inferior, nosotros vemos con claridad, este es un poco el algoritmo que se ha hecho para imaginar esto, para representarlo, nosotros en realidad vemos con claridad una pequeña cantidad de letras. Nosotros realmente cuando leemos vamos realizando justamente movimientos oculares con la finalidad de que al caer el movimiento ocular sobre un punto determinado, acomodamos eso con la parte central de nuestra retina, que es allí donde tenemos la mayor acuidad, es decir, la capacidad de percibir con mayor claridad todos los rasgos. Dicho al pasar, justamente en algunas afecciones, como pasa en los pacientes que tienen nixtagmus, a veces esta primera etapa de la lectura se puede ver alterada por la dificultad de regular los movimientos sacádicos. Pero en los niños que no tienen esta dificultad, este primer paso nunca es dificultoso. En general por eso se han descartado casi todas las hipótesis visuales que tienen que ver con la dislexia. El descubrimiento y la manera de graficar los movimientos sacádicos no es demasiado reciente si pensamos que recién en el estudio que tenemos presente, el de Edmund Berkeley, de 1908, se pudo, mediante un ingenioso mecanismo, tener la idea de qué pasaba efectivamente con esos movimientos que se podían observar a simple vista. Y es muy interesante la frase que nos dejó y que me gusta poner a mí siempre. Si pudiéramos entender la naturaleza de los procesos de la lectura, entenderíamos el funcionamiento de la mente misma, desenmarañando de este modo, o de ese modo, uno de los misterios más complejos de la humanidad. Esta es una ampliación del trabajo original, justamente cómo se van dando los movimientos sacádicos y los puntos de fijación a medida que saltan. Estos puntos de fijación no son estrictamente fijos, incluso se modifican los saltos con la precisión, la velocidad, es decir, la capacidad lectora. Por ejemplo, podemos imaginar que un lector relativamente novel podría realizar para leer Pedro sube a la montaña nevada los saltos que ahí están graficados de manera simple, es decir, gráficos simplemente avanzando, ¿no? Es decir, como si cayera primero en Pedro, luego cae en forma central sobre la parte de la U de la palabra sube, y luego probablemente caiga aquí en la A, y así sucesivamente. Y podríamos, dependiendo de la capacidad del lector, incluso tener más puntos de fijación. Un lector muy desarrollado probablemente haga una lectura mucho más rápida, como podría ser la que graficamos de una manera muy elemental debajo. Pero sin embargo, el ojo no realiza movimientos lineales, es decir, movimientos de deslizamiento, sino que hace movimientos de deslizamiento, fijaciones y también movimientos de retorno. En los lectores más sofisticados es muy probable que cuando estamos fonando una parte del texto, en realidad nuestro ojo ya haya avanzado hacia la parte siguiente y regresado, y por consiguiente tenemos estos avances y retrocesos que también, de acuerdo a su precisión, le van dando interés a la fluencia y velocidad a la fluencia lectora. En este texto en inglés, que está tomado de un caso real, podemos ver justamente cómo en la lectura de este texto se ven todos los avances y los retrocesos de un lector de mediana proficiencia, y cómo, obviamente, dependiendo incluso de las posibles dificultades que tenga cada parte del texto, nos encontramos con mayores fijaciones o con menores fijaciones o con retrocesos. En forma elemental, entonces, lo primero que tenemos que tener claro, como graficamos en esta
presentación, tenemos obviamente ambos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y como todos sabemos existe siempre una predominancia del hemisferio izquierdo sobre el derecho para los fenómenos vinculados al lenguaje oral y por consiguiente también al lenguaje escrito. En lo que concierne a la lectura, las áreas visuales primarias tienen un rol central, es decir, cuando llega la información desde el núcleo geniculado lateral procedente de la vía óptica, entonces ahí estamos haciendo el salto desde la información que es captada en la retina, acomodada por los movimientos sacádicos, comienza la vía visual y la información va hacia el núcleo geniculado lateral. Y luego de ahí se dirige directamente al área visual primaria, B1 en general, que corresponde en principio con el área 17 de Brodmann, que se encuentra en los bordes de la cisura calcarina en el lóbulo occipital. Ahí ocurre la primera identificación de las señales gráficas, nada que ver con la identificación de letras. Ahí simplemente se reconocen patrones visuales básicos, y comienza justamente el avance progresivo. Ahí es como va hacia la parte más posterior del lóbulo occipital y luego comienza a avanzar hacia áreas progresivas de asociación, es decir, hacia las áreas paracalcarinas del área 18 o 19 de Bromba de ambos hemisferios. Es importante porque a medida que va avanzando se va alcanzando una progresiva especialización en qué es exactamente lo que se está observando. Y como vamos a ver a continuación, hasta llegar a un lugar determinado donde específicamente se pueden llegar a identificar las letras. Obviamente, a continuación de esto, existe la denominada ruta fonológica o indirecta, que luego vamos a ver de su perspectiva cognitiva como ejemplo antes de terminar la clase de hoy, que se dirige a la parte posterior del plano temporal, en donde se realiza la transposición de las señales visuales a grafemas o grafemas a señales fonológicas, sonoras o fonemas. Y a continuación de ahí recibirán el mismo tratamiento que sería producto del lenguaje oral. Y esto es muy importante. Así que básicamente esta es la forma clave en que se produce la lectura básica por procesamiento de información estrictamente por la ruta fonológica. Obviamente no es la única manera que nosotros leemos, también tenemos un acceso directo y que a continuación vamos a explicarles. Entonces, como decíamos después, que las señales son traducidas en el plano temporal, siguen prácticamente el mismo camino que en el lenguaje oral, es decir, va a producirse, van a movilizarse hacia el giro supramarginal y el pliegue curvo del hemisferio izquierdo para el reconocimiento morfosintáctico y el reconocimiento léxico-semántico. Sin embargo, otro es el camino que se realiza por la ruta directa, es decir, desde las áreas de asociación visual y hasta el pliegue curvo para el acceso inmediato a la morfosintaxis y al significado. No es necesario imprescindiblemente que también haya un acceso al significado. De hecho, nosotros podemos fonar palabras cuyo significado desconocemos en la medida en que o realicemos por la vía subléxica o fonológica la conversión apropiada de fonemas, de grafemas a fonemas, o por el otro lado, porque reconozcamos visualmente la palabra y podríamos llamar en nuestro retén fonológico tengamos el registro para hacerlo. Independientemente de esto, la modalidad fonológica realiza una lectura de tipo analítico, mientras que la modalidad directa realiza un análisis global. Y esto permite una lectura global holística, y ambos procesos en realidad se complementan a lo largo de la vida de un lector proficiente. Si bien al principio, en los procesos de lectura iniciales, predomina la lectura por la ruta fonológica, debería producirse un trasvasamiento progresivo que va permitiendo una mayor fluidez y velocidad lectora a un intercambio y a un incremento de acceso a la lectura por la ruta directa, cosa que
no necesariamente ocurre cuando aparecen problemas lectores. La historia realmente moderna de los trastornos de lectura comenzó, al igual que los trastornos del lenguaje, comenzó con las afasias. En el caso de la lectura comienza con un caso de alexia. Dejerin, un neurólogo francés de fines del siglo XIX, recibió un paciente muy educado, paciente que tenía un excelente nivel de instrucción y que tenía además un buen hábito de lectura. Un buen día esta persona, que había recibido quizás algunos anuncios previos de alguna dificultad en los días anteriores, de pronto se encontró que no podía leer, se sentó a leer y no podía leer ni una sola palabra. El examen de él es interesante porque conservó algunas capacidades para la escritura, tenía un excelente reconocimiento de objetos, de personas, de caras, pero había perdido completamente la capacidad de reconocimiento que le permitiría la lectura. Obviamente, la sospecha de un trastorno cerebral se hizo evidente para Dejerin y ahí nace el concepto de ceguera para las palabras, que alguna vez probablemente hayan escuchado. Hubo que esperar unos años, no demasiado para Dejerin y probablemente pocos para su paciente, para que falleciera y se pudiera realizar la autopsia. Y como vemos allí en los gráficos, se muestran las lesiones en las áreas cerebrales que quedaron afectadas y que le impedían el reconocimiento de las palabras. Esas son lesiones muy similares a las que se encuentran hoy en día, como vemos debajo en un trabajo del equipo francés de Cohen. En ambos casos se observa que en la parte inferior y trasera del hemisferio izquierdo se ve afectada. La intersección de varias lesiones apunta a un lugar muy preciso efectivamente en el cerebro y que evidentemente está sistemáticamente ligado a la lectura. Esta área, y esto es lo interesante de las investigaciones más recientes, esta área existe en cualquier persona que sabe leer y escribir y siempre se encuentra en la región izquierda, occipitotemporal ventral, y en los aléxicos inevitablemente se encuentra alterada. Algunos pacientes aléxicos logran descifrar una palabra letra por letra, los conocidos lectores letra a letra, pero no pueden leer una palabra completa, lo cual enlentece terriblemente su tiempo de lectura, porque han perdido la capacidad de reconocer la cadena de letras en paralelo. Para explicar completamente cómo una lesión de algunas áreas visuales podía alterar selectivamente la lectura, Dejerin apeló a un concepto, el concepto de desconexión. Y este fue lo que él presentó inicialmente en forma enfática al mostrar justamente las lesiones cerebrales de su paciente. Lo cual va a dar lugar durante muchísimos años a lo que podríamos llamar el modelo antiguo de comprensión de los procesos iniciales en la lectura. Con estas ideas en mente, entonces, Dejerin propuso, como mencionamos, el síndrome de desconexión, porque era evidente que los centros visuales del paciente se encontraban en perfecto estado, dado que podía reconocer formas, podía reconocer colores, podría reconocer objetos y denominarlos en forma apropiada, pero lo que le llamaba obviamente la atención es que quedaba la dificultad para la lectura de las letras. Y supuso obviamente que el área visual estaba desconectada de aquella parte de la corteza parietal izquierda en la cual debería encontrarse el centro de las letras. Esa fue básicamente la descripción que hizo Dejerin y que de alguna manera va a sobrevivir durante muchísimo tiempo. Incluso autores ya más posteriores, como Gershwin, van a sostener el mismo planteo. En general,
lo que podemos criticarle a este modelo es que subestima enormemente la complejidad de la arquitectura cerebral, porque la misma está pensada en términos de una cadena de procesamiento simple, como muestra el gráfico que estamos teniendo detrás. Porque de esta manera ellos simplemente afirmaban que las palabras escritas entraban en el polo occipital de forma de patrones visuales y luego eran enviados a la circunvalación angular para hacer contacto con las imágenes visuales de las palabras. Y entonces la activación se propagaba al área de Wernicke, el asiento de las imágenes auditivas de las palabras, para ir luego definitivamente al área de Broca, donde los patrones de articulación podían ser recuperados y finalmente se podía articular la palabra. Era un esquema básicamente serial, simple, lineal, y obviamente parecía claramente un modelo más bien propio de los conceptos de la física del siglo XIX y principios del siglo XX. Como vamos a ver, los avances de la neurociencia, bueno, tanto en el modelo clásico de Geschwind como el que van a proponer Dehaene y Cohen, vemos claramente que la mayoría de las regiones posteriores del hemisferio izquierdo no juegan ningún papel en la lectura. Estas regiones occipitales, que se pueden frecuentemente alterar como observamos, y provocar dificultades visuales de distinta naturaleza, la visión de objetos, personas, figuras humanas, etcétera, formas en general, etcétera, se pueden alterar en muchísimos casos y no tienen necesariamente que ver con la alteración en la lectura. De hecho, en los trastornos aléxicos puros, lo que nos vamos a encontrar es que efectivamente estas funciones quedan perfectamente establecidas, pueden tener este reconocimiento de objetos, etcétera, formas y colores, y continuar con el problema de lectura. En realidad, el sitio crítico que ya fue sospechado en su momento por Dehaene y que simplemente vamos a ver que hay una diferencia en el lugar de localización, que había un lugar específico para el reconocimiento de las letras, se encuentra en realidad a unos pocos centímetros delante del polo occipital, en el lado inferior del hemisferio izquierdo. Esta región tiene una parte esencial, obviamente, en todos los procesos de lectura, porque es donde las características visuales de las letras se convierten realmente en la posibilidad de poder interpretarlas como cadena de letras y por consiguiente reconocerlas como palabras. Por eso también se le ha llamado a esta el área visual de la forma de las palabras, aunque en realidad anatómicamente corresponde con el área occitotemporal izquierda, que se encuentra en el límite de los lóbulos occipital y temporal del cerebro, dentro de un surco en el manto cortical llamado surco lateral occipitotemporal. Todos los estudios que se han realizado sobre la afectación de esta área demuestran con claridad que cuando por algún motivo la misma no está en condiciones de cumplir plenamente sus funciones, la persona pierde la capacidad de reconocer las palabras y eventualmente se convierte en un lector letra a letra. Es decir, que mantiene la capacidad, por ejemplo, de leer la palabra pato, diciendo P, A, T, O, lo cual demuestra que a veces mantiene un grado de reconocimiento, pero no puede reconocer a la palabra como un todo. A diferencia de Dejerine, el reconocimiento de las palabras no se basa principalmente en la circunvalación angular, que es la que está graficada en la diapositiva anterior, sino que se encuentra básicamente en el denominado buzón de las letras, como se lo ha llamado también la caja de las letras. Así que este modelo que tienen a la vista, este modelo de, o más bien esquema
que permite realizar o ver la forma de un diagrama de árbol, ¿no? Es decir, donde ya no hay unas representaciones lineales y unidireccionales, es quizás de mayor complejidad y permite una visión más apropiada de lo que es el proceso de reconocimiento de las letras. Así que en este lugar de las cajas de las letras, que se encuentra en el pliegue occitotemporal izquierdo, se identifica la forma visual de las cadenas de letras. Luego, esto se distribuye, esta información visual, a numerosas regiones, que están repartidas en el hemisferio izquierdo del cerebro, que va codificando la palabra, va encontrando el patrón de sonido y eventualmente también la articulación. Todas las regiones que ustedes ven en el diagrama en verde y naranja no son específicas para la lectura. Esto es importante porque principalmente contribuyen a hablar y a procesar el lenguaje oral. Aprender a leer, en definitiva, consiste en desarrollar una rica y compleja interacción entre las áreas visuales y las áreas propias del lenguaje. Todas las conexiones son bidireccionales. Esto es realmente importante porque esta complejidad en la conectividad cortical es probablemente lo más rico que está sugiriendo este diagrama. Los principios anatómicos más básicos que permiten esbozar esta nueva versión del cerebro lector, vemos que todas las regiones son conocidas de alguna manera por contribuir a la lectura de palabras. No obstante, el resultado de estas contribuciones debe tomarse con cautela, porque en realidad se trata simplemente de un diagrama y todavía resta mucho por conocer efectivamente cómo se dan todas las redes neurales, todas las riquezas de conexión entre todos estos procesos. Pero sin embargo, permite al menos explicar cómo se dan las primeras estaciones de reconocimiento de las letras y cómo éstas llegan a aquellas áreas del plano temporal donde van a ser donde va a darse el proceso de decodificación de las palabras de forma tal de que los grafemas se conviertan en fonemas, y luego ya así va a seguir un procesamiento relativamente más parecido y estable al que nosotros conocemos con los procesos del habla. Así es que para terminar con la parte de procesos perceptivos en la lectura, nos interesa también qué factores intervienen en el reconocimiento. Bellutino nos va a plantear varios factores. El primero de ellos es el factor de contexto, es decir, el material en el que se encuentra la letra o la palabra estímulo, ¿no?, es importante, es decir, la letra dentro de la palabra o la relación, por ejemplo, palabra versus no palabra. La naturaleza de la tarea misma también facilita el reconocimiento. Por ejemplo, no es lo mismo reconocimiento que búsqueda, son dos tareas diferentes. Las instrucciones que se le dan al sujeto también cumplen un rol relativamente importante en cómo se reconocen. Las características también de la palabra empleada son otro elemento importante. Por ejemplo, la similitud visual, la longitud de la palabra, la regularidad ortográfica, la categoría léxica, es decir, hay palabras, y especialmente como vemos incluso en los niños pequeños, es más fácil a veces la lectura de los sustantivos, por ejemplo, que de las palabras o de los conectores, la frecuencia, la pronunciabilidad, el número de sílabas, la complejidad de las consonantes, y obviamente las categorías gramaticales. Todo esto interviene en facilitar el reconocimiento. Y obviamente no podemos dejar de lado la destreza del lector. Los lectores normales tienen un corpus mucho más importante para identificar visualmente las palabras y hacer un análisis de las letras. Solo es necesario cuando identifican palabras poco frecuentes. Lo que quiere decir Bellutino aquí es que el lector con destreza realiza normalmente
un abordaje de las palabras por ruta directa, es decir, por ruta léxica, y esto le favorece la cuestión. Para los que no estén totalmente familiarizados con la cuestión de las rutas léxicas y subléxicas, esto es lo que vamos a explicar prácticamente a continuación. De manera complementaria, para hacer un análisis más específico en el reconocimiento de letras, ha tenido un rol muy relevante el trabajo de procesamiento paralelo que realizaron McLellan y Ramhertz. Y vamos simplemente a mostrar en 2 slides cuestiones interesantes relacionadas con el abordaje que los hacen. Este modelo de procesamiento de distribución en paralelo, a través de distintos experimentos, demuestra que incluso cuando leemos palabras familiares, tenemos a identificar antes sus letras componentes, si no todas, al menos algunas. Las letras que pertenecen a palabras se identifican obviamente mejor que las que aparecen aisladas. Y esto se debe en primer caso a un factor facilitador del procesamiento léxico que evidentemente existe y que no existen obviamente para las letras aisladas. O sea que es más fácil reconocer una letra en el contexto de una palabra que reconocerlas estrictamente en forma aislada. El modelo básico que tenemos aquí a la vista es básicamente cómo funciona el identificador de palabras. Pero lo vamos a tomar en cuenta aquí básicamente con el input visual. Perdón, que vamos a utilizar aquí el cursor. Tenemos este nivel de entrada, que van a intervenir básicamente 3 niveles. El primer nivel que interviene es el nivel de rasgos de las letras y el nivel de la palabra. Además, obviamente, hay otros niveles, como pueden ser el nivel sintáctico, el nivel semántico. Cuando se presenta una palabra, el sistema lo primero que hace es tratar de identificar todos los rasgos que componen las letras, para lo cual existe lo que llamaría en este modelo un detector de rasgos, también denominado nodo, que es esto que estamos graficando acá. Este sería un nodo. Vean ustedes también que tenemos conexiones de tipo excitatorias, es decir, que facilitan la conexión, y conexiones de tipo inhibitoria. Y en el ejemplo que vamos a poner en la transparencia siguiente, esto les va a quedar con muchísima claridad cuál es la función. Para cada uno de todos los rasgos que componen las letras, efectivamente existe un nodo, para lo cual existe también entonces un detector de rasgos. Así también hay un nodo encargado del análisis de las letras, y así también fundamentalmente de detectar cada una de las características que tienen las letras en sí mismas. Entonces debería haber un nodo para detectar los rasgos de los trazos verticales, las curvas, de la misma característica, perdón, que me haya trabado. Del mismo modo entonces tenemos un nodo para el alfabeto, y entonces tenemos el nodo específico de las letras, y luego finalmente un nodo para las palabras que permiten una situación de tipo integradora. En la transparencia siguiente lo que vemos, por ejemplo, es cómo se arma esto, un ejemplo de procesamiento para la palabra tren. Fíjense nosotros, aquí arriba hay toda una serie de palabras que pueden compartir rasgos con la palabra tren. Fíjense, por ejemplo, que si vamos aquí al primer rasgo, que es una línea horizontal, esa línea horizontal la vamos a encontrar en distintas palabras y en otras no. Entonces va a haber un nivel excitatorio, pero al mismo tiempo va a haber conexiones no excitatorias. Entonces, fíjense, por ejemplo, que al hacer este análisis vamos a encontrarnos, por ejemplo, si hacemos nuestro rastreo, que la palabra tren tiene una letra, como la letra T, que obviamente tiene este rasgo, y luego tiene el otro rasgo, que sería la línea horizontal. Obviamente que estos rasgos se componen con otras letras, pero no absolutamente con todas. Y así va, en este caso, se va armando el diagrama de cuáles son las posibilidades de reconocimiento de cada una de las letras.
Por ejemplo, como decíamos, la T tiene una línea vertical central, con lo cual el detector de letras T queda activado, ¿no? Pero también quedaría activado el detector de letras C y de letras F, ¿eh? Pero como no tienen una letra vertical central, quedarían inhibidos, que este es el ejemplo que me interesa. Se activa el nodo entonces de la palabra tren, pero también se podría activar el nodo de la palabra, por ejemplo, timo, estoy mirando allí, tapa, taco, tres. De hecho, estos tres comparten tres letras con tren, pero tres será inhibido por el nodo de la N. Este no impide que podamos leer una palabra por otra, en particular al confundir por su similitud con la original. Y además puede tener, obviamente, una palabra, un nivel de activación mucho más bajo, lo cual dificulta el reconocimiento. Si uno se queda un tiempo viendo cómo se produce la activación, se comprende un poco cómo es el funcionamiento del procesamiento en paralelo. Y en gran medida es esta la manera también que inicialmente se hicieron las programaciones de los programas para reconocimiento de rasgos y que hoy utilizamos tanto en la medida en que los comportamientos, las computadoras se han vuelto tan usuales en nuestra vida. Bueno, les voy a pedir que leamos este texto. Según un estudio de la Universidad Inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podría leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra en un todo. Al leer este texto tenemos la impresión de que reconocemos las palabras globalmente. En realidad identificamos cada una de las letras. La clave para reconocer esas palabras es que conservan todas las letras, aunque cambiadas de sitio. Así es que nuestro procesador léxico identifica todas las letras y descubre a qué palabra le tienen que corresponder. ¿Por qué? Realmente, ¿cuántas palabras se pueden formar con las palabras antedichas? Este segundo texto ya es de mi autoría, porque hay palabras que comparten todas las letras, especialmente las palabras cortas, pero estas son menos útiles para construir obviamente textos como este. No obstante, además de contar con todas las letras, otro factor clave es obviamente para la comprensión de los textos es además de que conserven todas las letras, el hecho de conservar las letras iniciales y las letras posteriores. Por ejemplo, en un trabajo de P. D. Lucker de 2007 hecho sobre 31.127 palabras en español que tenían entre 4 y 12 letras, identificando solamente las letras, sin importar el orden, se puede conocer el 92,5% de las palabras. Si se conserva la primera letra, el porcentaje es del 97%. Y si se conserva también la última, es del 98%, lo cual demuestra el punto que estábamos tratando de explicar. Tenemos aquí una gráfica en la cual podemos de alguna manera ir recorriendo las tres posibles rutas de la lectura. Dos de ellas son obviamente las más habituales. Tenemos en primer lugar, si comenzamos por, obviamente en todos los grados, vamos a comenzar por la ruta directa, que es la de más fácil análisis, y vamos a ir acompañando el gráfico con algunas líneas en rojo en principio. Entonces comenzamos aquí nosotros por la palabra escrita, se realiza el análisis visual como estuvimos indicando hasta ahora, la palabra es encontrada en nuestro léxico visual, es decir, en el lugar donde tenemos almacenados las palabras, y entonces aquí tenemos justamente como vamos a ver una divergencia que luego nos va a permitir pensar en una o dos vías diferentes. Pensemos, por ejemplo, que no es necesario en este caso reconocer la palabra, entonces podríamos ir directamente al léxico nuestro fonológico, donde están guardadas nuestras almacén de sonidos, e inmediatamente podemos fonar la palabra. Obviamente que podríamos recorrer el otro camino, que es desde el léxico visual pasar al sistema semántico.
porque obviamente nosotros podemos fonar no solamente las palabras que conocemos y que conocemos su significado, como las que no conocemos su significado, lo que importa es conocerlas. Entonces tendríamos la palabra escrita, el análisis visual, el léxico visual, voy al sistema semántico, encuentro un significado para ella, voy al léxico fonológico y la fono. Obviamente que puedo no conocer la palabra y obviamente saltear el sistema semántico. Estoy buscando cambiar el cursor, vamos a poner un azul fuerte para acompañar obviamente la línea verde. Entonces aquí estas dos primeras estaciones son las mismas, es decir, la palabra escrita, hacemos el análisis visual, pero ahora la palabra nosotros no la conocemos. Es decir, no está en nuestro léxico visual, por consiguiente tenemos obligatoriamente que recurrir al conversor de grafema-fonema, que en realidad cuando un niño está aprendiendo a leer está prácticamente obligado, el 99,99% de las veces, a realizar este camino para luego transitar por el almacén de pronunciación, donde junta, va a armar todas estas palabras, armará su léxico auditivo, luego vendrá el sistema semántico y eventualmente entonces va a fonar la palabra llegando al almacén de pronunciación. Obviamente no necesita tener la palabra en su léxico fonológico, por eso es que puede leer palabras que no existen, podemos leer pseudopalabras. En general la cuestión es que las situaciones no son tan simples. Obviamente de la palabra escrita se pasa al análisis visual, se hace el análisis de las letras, podemos pasar a la conversión grafema-fonema y así vamos realizando todo el proceso, pero lo importante al hacer este análisis de interconexión de las tres vías es que lo que vemos es que la ruta subléxica también opera de manera serial, pero la vía léxica actúa de manera paralela y de este modo se utiliza para explicar por qué en general una vía es más rápida que la otra. Nosotros en general tendemos a la idea de pensar de que en realidad estamos usando una sola vía en forma única, es decir, y no en pensar que estamos utilizando todas las vías disponibles. Lo que ocurre es que una de las vías puede llegar al reconocimiento más rápido y entonces se produce la fonación. En términos globales, esta es la presentación de un modelo cognitivo de abordaje de los procesos de lectura que permite también luego, cuando se producen alteraciones, explicar las principales características de los trastornos de lecturas, es decir, de las dislexias. Bueno, con esto creo que se presenta una sinopsis bastante apretada pero correcta de la interacción entre los procesos cognitivos, que es los últimos que estuvimos viendo, y aquellas áreas cerebrales principalmente implicadas en los procesos de lectura. Obviamente el desarrollo y la comprensión de los procesos de lectura, como bien dijo aquel primer estudioso sobre los movimientos acádicos, en la medida en que alcancemos una mejor comprensión de ellos, también alcanzaremos una mejor comprensión de cómo funciona la mente. Pero creemos que con estos conocimientos básicos será mucho más fácil abordar la comprensión de los trastornos de lectura. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado la clase.